Y ni se te ocurra pedirnos que cancelemos nuestros planes otra vez. Tenemos esos boletos para ver a Elton John desde hace meses, gritó mi mamá, su voz retumbando en todo mi cuarto de hospital. Yo me quedé ahí, helada, con el celular apretado entre mis manos temblorosas. Era Nochebuena en el Centro Médico de Las Vegas. En el cuarto solo estábamos mis dos hijos, mis gemelitos de 2 años, Ethan y Emily, jugando calladitos en un rincón con unos muñequitos, y una enfermera llamada Valerie que me tomaba los signos vitales con paciencia. El dolor en mi abdomen era insoportable, como si alguien me estuviera clavando un cuchillo y lo girara una y otra vez. Pero, aún así, dolía más la indiferencia en la cara de mi madre, que me miraba a través de la videollamada como si yo no fuera nada. Me llamo Natasha Wilson, tengo 33 años y, desde que tengo memoria, siempre he sido la olvidada de mi familia. Mi hermana menor, Jessica, es la hija de oro, en los ojos de mis padres, ella nunca se equivoca. En cambio, yo, ni siquiera logro que acepten cuidar a sus únicos nietos mientras me hacen una cirugía de emergencia. 6 meses atrás murió mi esposo en un accidente de carro. Desde entonces, mi vida se ha vuelto una lucha diaria. Los doctores encontraron una hemorragia interna que requería atención inmediata. Mi vida estaba en riesgo. Pero lo único que les importaba a mis padres eran sus boletos para ese concierto y pasar la Nochebuena con Jessica. Cuando les pedí ayuda, ya sin saber a quién más acudir, mi papá me contestó con algo que me atravesó el corazón más que cualquier bisturí. Te estás volviendo una verdadera molestia y una carga, Natasha. Estamos retirados, ahora merecemos disfrutar nuestra vida sin tus problemas constantes. Yo llevaba 3 años mandándoles cada mes $2,500 para que pagaran su hipoteca y sus gastos. Incluso después de que James murió, seguía haciéndolo. Lo hacía por amor y por sentido de responsabilidad, creyendo que así funciona la familia. ¡Qué ingenua fui! Mientras mis lágrimas caían sobre la cobija del hospital, Valeria me tocó el hombro con suavidad. Mi amiga Olivia es niñera profesional y se especializa en niños que han pasado por traumas. Déjame llamarla por ti, me ofreció. Ese gesto de bondad me golpeó. Era todo lo contrario a la frialdad de mis padres. Mis gemelos eran todavía muy pequeños para entender lo que pasaba. Ya habían perdido a su papá y ahora podían perderme a mí si la cirugía salía mal. Me aterraba esa idea, pero me aterraba más la posibilidad de dejarlos con personas que los veían como una carga. En ese momento, con el dolor recorriéndome el cuerpo y la decepción apretándome el corazón, tomé una decisión. Y sí, por favor, llámala, le dije a Valerie. Con esas palabras empecé a cortar, poco a poco, los lazos venenosos con la gente que me crió pero nunca me quiso de verdad. Colgué el teléfono y me invadió una ola de recuerdos. Mi infancia estaba llena de momentos en los que me dejaban en segundo plano, en los que yo aprendí a no pedir nada porque siempre había algo o alguien más importante que yo. Ese día, ahí en ese cuarto de hospital, entendí que era hora de terminar ese ciclo. Mi vida, la de mis hijos y mi dignidad valían mucho más que un concierto, que unos boletos, que unas apariencias de familia. Y aunque me dolía, supe que no había marcha atrás. 2 semanas después, escuché un golpe fuerte en la puerta del departamento donde vivía con los gemelos. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Quién sería? Valeria estaba a mi lado, tratando de tranquilarme, pero yo sabía que no era alguien normal. La forma en que resonó el golpe me llenó de un presentimiento extraño. Abrí la puerta y ahí estaban, mis padres, con caras que intentaban disimular sorpresa y enojo a la vez. Mis gemelos, al verlos, se quedaron pegados a mis piernas, como si supieran algo que yo aún no comprendía. Mi madre sostenía un bolso caro y un suéter brillante que seguramente había comprado para la Nochebuena. Mi padre, con los brazos cruzados, parecía más rígido que nunca, intentando imponer autoridad. Natasha, empezó a decir mi madre, pero su voz sonaba vacía, sin sinceridad. ¿Y qué quieren?, pregunté firme, respirando hondo. No pudieron responder. No tenían palabras que justificaran todo lo que hicieron. Sus miradas se cruzaban, buscando apoyo mutuo, pero la única verdad era que ellos habían elegido un concierto sobre la vida de su hija. Ese pensamiento me llenó de una calma inesperada. Por primera vez, no sentí miedo ni culpa. Mis hijos lloraron un poco,
y yo los abracé con fuerza. Sabía que no podían entender todo, pero sí sentían la tensión en el aire. Mis padres retrocedieron un paso, como si mi abrazo fuera un escudo invisible que los mantenía a distancia. Vinimos a ver a los niños, tartamudeó mi padre, pero no pudo mirarme a los ojos. Y no necesitan a personas que los ven como cargas, dije con voz firme, y esa fue la verdad que resonó en la habitación. En ese momento, decidí algo más que cortar los lazos financieros, decidí cortar los lazos emocionales también. Cada intento de manipulación, cada excusa, cada palabra hiriente quedó atrás. Mis padres se marcharon sin ofrecer resistencia, el silencio que dejaron tras de sí era casi liberador. Olivia llegó poco después y los gemelos se alegraron de verla. Ethan y Emily jugaron felices mientras yo finalmente respiraba sin la opresión de años de negligencia. Por primera vez, sentí que estaba construyendo una familia que elegía amar y proteger, en lugar de una que solo exigía y criticaba. Con el tiempo, mis padres intentaron enviar mensajes de disculpa, pero yo ya había aprendido que las palabras vacías no reparan el daño. Lo que importaba era la vida que estaba construyendo para mis hijos, llena de amor real, de apoyo y de seguridad. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier obstáculo, porque había aprendido que la familia no se mide por la sangre, sino por el cuidado, la presencia y el respeto. Esa Navidad cambió todo. Aprendí que podía sobrevivir sin quienes me habían fallado, que podía proteger a mis gemelos sin depender de nadie más. Y aunque el dolor de la traición siempre quedaría como cicatriz, también se convirtió en recordatorio de mi propia fuerza y de la familia que yo sí podía construir, una familia basada en amor verdadero, atención y sacrificio genuino. Siempre fui la ignorada mientras Jessica recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis papás apenas lo mencionaron, casi ni lo notaron porque ese mismo fin de semana Jessica había salido en un comercial local. Para ellos, eso era más importante. Cuando me casé con James, en lugar de alegrarse, se quejaron de que el lugar de la boda estaba muy lejos de su casa, como si celebrar mi día especial fuera una molestia. Y cuando nacieron los gemelos, mis padres solo vinieron a verlos una vez. Una sola vez. Decían que los bebés eran muy latosos para su gusto. James siempre fue mi roca en medio de todo ese dolor. Él entendía perfecto lo que es que tu familia te falle, porque llevaba años distanciado de su propio padre. Vamos a construir nuestra propia familia, me decía siempre, con esa voz segura que me calmaba, una familia que sí sepa amar. Y lo hicimos. Creamos un hogar lleno de risas, de aceptación, de calorcito humano. Un lugar donde los abrazos no faltaban, donde mis hijos aprendían que el amor es estar presente, no solo decir palabras bonitas. Pero hace 6 meses, todo se vino abajo. Un conductor borracho me lo arrebató para siempre. Desde entonces, me quedé criando a nuestros niños sola, batallando con la depresión, con la tristeza, con el vacío. A pesar de mi pérdida, yo seguía ayudando a mis papás. Incluso aumenté la cantidad mensual que les mandaba cuando me dijeron que la inflación los estaba afectando. Yo quería ser mejor que ellos, demostrar que la familia debe estar unida en las buenas y en las malas. Quería romper ese ciclo de egoísmo. Pero la ironía era aplastante. Ahí estaba yo, con hemorragia interna, posiblemente muriéndome, y mis padres no podían sacrificar un concierto para cuidar a sus propios nietos. Valerie regresó con noticias. Su amiga Olivia llegaría en menos de 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró, trabajó muchos años con víctimas de trauma en un hospital infantil antes de dedicarse a ser niñera privada. ¿Cuánto va a costar?, pregunté con la voz temblorosa. Las cuentas del hospital ya se estaban acumulando desde que me quedé con el seguro limitado de James. No te preocupes por eso ahorita, me dijo Valerie con firmeza, lo importante es prepararte para la cirugía. Pero yo sí me preocupaba. Pensaba en los $2,500 que tenía programados para transferirles a mis papás la semana siguiente. Dinero que ahora podía servir para cuidar a mis hijos. Esa idea encendió algo dentro de mí, una llamita de autoprotección que había estado apagada por años. Cuando Olivia llegó, era exactamente lo que Valerie me había prometido, amable, profesional, y de inmediato conectó con los gemelos. Ethan y Emily se calmaron al instante con ella, como si sintieran que era alguien que sí los entendía.
Mientras el personal del hospital se preparaba para mi cirugía, tomé una decisión. ¿Me puedes traer mi teléfono una vez más?, le pedí a Valerie con las manos temblorosas. Ella me lo pasó y yo, respirando hondo, me preparé para enviar 2 mensajes que cambiarían todo. Con el teléfono en las manos, respiré profundo y escribí el primer mensaje. Cada palabra era como un golpe liberador, un cierre definitivo a años de decepción. He decidido cortar todos los lazos familiares con ustedes. No necesito su aprobación, ni su apoyo económico, ni su presencia en mi vida. Mis hijos y yo merecemos gente que realmente nos quiera y nos cuide. No espero más de ustedes. Envié el mensaje y sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi propia vida. Pero aún quedaba el segundo mensaje, igual de importante, asegurarnos de que mis hijos estarían bien mientras yo entraba al quirófano. Olivia llegará en 1 hora para cuidar a Isen y Emily. Confío plenamente en ella. Por favor, no intenten interferir ni contactarlos hasta que yo les diga que estoy bien. Puse el teléfono a un lado, y por primera vez en meses, sentí un destello de paz. Los gemelos jugaban a mi alrededor, riendo con Olivia, y por primera vez no sentí culpa ni miedo por depender de alguien fuera de mi familia biológica. Sentí que estaba construyendo mi propia familia de verdad, basada en amor, cuidado y respeto. La cirugía fue larga y complicada, pero cuando desperté, lo primero que vi fueron los ojos de Isen y Emily, brillando, y Olivia sonriendo tranquilamente mientras los abrazaba. En ese momento entendí que la vida no se trata de esperar que otros nos den amor, se trata de crearlo nosotros mismos, de proteger a quienes realmente importan. Los días siguientes fueron difíciles, pero también llenos de esperanza. Sin la carga emocional de mis padres, pude concentrarme en recuperarme y en criar a mis hijos con toda la atención y el cariño que merecían. Cada risa, cada abrazo, cada pequeña victoria era un recordatorio de que había hecho lo correcto. Poco a poco, la vida comenzó a sentirse ligera otra vez. Aprendí que la verdadera familia no siempre está en la sangre, está en las personas que eligen estar, que eligen amar y proteger sin condiciones. Y esa fue la lección más poderosa que jamás podría haber recibido de mis padres, que yo misma podía ser mi refugio y el refugio de mis hijos. Con Olivia a mi lado y los gemelos jugando tranquilos, tuve tiempo de pensar en todo lo que había soportado. Recordé cómo mi infancia siempre había sido un desfile de comparaciones, cada logro mío minimizado, cada error exagerado, mientras Jessica brillaba sin esfuerzo. Las veces que me sentía orgullosa de mí misma, mis padres apenas levantaban la mirada, ocupados en mostrarle al mundo lo maravillosa que era mi hermana. Ahora, viendo a Isen y Emily reír y explorar sin miedo, comprendí que podía romper ese ciclo. Podía criar a mis hijos de la manera que siempre había soñado, con atención real, con respeto, con amor genuino. Olivia no solo cuidaba de ellos, les enseñaba juegos, les hablaba con paciencia y los hacía sentir seguros. Era como si hubiera traído consigo un pedazo de paz que mi familia nunca me dio. Mientras esperaba que me dieran de alta, comencé a planear mi nueva vida. Ya no tendría que gastar dinero en mantener a personas que nunca valoraron mi esfuerzo. El dinero que antes enviaba a mis padres ahora podía usarse para terapias para mí y para los gemelos, para ahorrar, para invertir en su futuro. Cada dólar enviado antes se sentía como una carga, ahora se transformaba en libertad. También pensé en mi propio duelo. James se había ido demasiado pronto, pero ahora tenía la fuerza para honrar su memoria criando a nuestros hijos con la dedicación que él habría querido. Cada noche, antes de dormir, me sentaba junto a Isen y Emily, los abrazaba y les contaba historias de su papá, recordándoles que aunque él no estaba físicamente, siempre vivía en sus corazones y en nuestras memorias. Los días se convirtieron en semanas, y cada día sentía menos miedo de enfrentar el mundo sola. Olivia se quedó cerca mientras me recuperaba, y su presencia se convirtió en un pilar fundamental. No solo era niñera, era amiga, confidente y guía. Con ella aprendí a ser fuerte sin perder la ternura, a ser madre sin perderme a mí misma. Eventualmente, mis padres intentaron comunicarse nuevamente. Mandaron mensajes tímidos, con disculpas a medias y promesas vacías. Pero yo había cambiado. Cada mensaje que leía, lo dejaba pasar sin reaccionar. Mis prioridades habían cambiado.
Ahora sabía que mi energía debía ir a quienes realmente me amaban y me respetaban. En el corazón de esa Nochebuena traumática, descubrí algo poderoso, que podía sobrevivir y prosperar sin quienes me habían fallado. Que podía construir un hogar donde la risa superara al llanto, donde la atención superara al desprecio, donde el amor verdadero siempre estuviera presente. Meses después, mientras observaba a mis hijos jugar en el jardín que finalmente habíamos adaptado a su medida, sentí una mezcla de orgullo y paz. Había aprendido que la familia no siempre viene en la forma que esperamos, a veces se construye, se elige y se protege con valentía. Y sobre todo, había aprendido que yo misma podía ser la fuerza que necesitaban, la guía que merecían, y el refugio seguro donde siempre podrían volver. Escribí 2 mensajes que cambiarían todo. El primero fue para mi banco, cancelando todas las transferencias automáticas futuras a la cuenta de mis padres. El segundo fue para ellos directamente. Ya no voy a proporcionarles apoyo económico. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que ser sus olvidados. No me contacten nunca más. Mientras me llevaban al quirófano, sentí algo inesperado entre el dolor y el miedo, libertad. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones por mí misma, protegiendo a mis hijos y a mí misma de quienes nunca me habían cuidado de verdad. La cirugía fue un éxito, aunque me dejó más débil de lo que había anticipado. Pasé 5 días en el hospital, flotando entre la conciencia y la inconsciencia. Olivia, que había demostrado ser mucho más que una niñera, se quedó con los gemelos en mi habitación durante el día y los llevaba a mi apartamento por las noches. Sin ella, no habría sobrevivido emocionalmente a esos días. En uno de mis momentos más lúcidos, vi mi teléfono parpadear con notificaciones. 27 llamadas perdidas y numerosos mensajes de mis padres y de Jessica. La mayoría de los mensajes seguían un patrón predecible, primero confusión, luego enojo, y después súplicas desesperadas sobre su pago de hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había salido la cirugía o si los gemelos estaban bien. El último mensaje de mi papá era especialmente revelador. No puedes simplemente cortarnos así. Tenemos planeado un crucero el próximo mes y los boletos no son reembolsables. Los mensajes de mi hermana eran distintos. Parecía genuinamente confundida. Mamá y papá me dijeron que solo ibas a hacerte un procedimiento menor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están preocupando tanto por el dinero? Fue entonces cuando entendí que mis padres le habían mentido a Jessica sobre la gravedad de mi situación, solo para justificar su elección del concierto sobre los nietos. No podía dejar que ella siguiera engañada, así que le conté toda la verdad, explicándole todo lo que había pasado, incluso mientras seguía adormecida por los medicamentos. Su respuesta llegó rápido. Dios mío, Natasha. No tenía idea de que era una cirugía de emergencia. Me dijeron que solo estaba siendo dramática con un chequeo rutinario. Si hubiera sabido, habría cuidado a los gemelos. Lo siento mucho. Jessica no era cruel, simplemente había crecido en un entorno donde siempre le enseñaron que sus necesidades venían primero. Tal vez esta revelación la ayudaría a ver a nuestros padres tal como eran realmente. Cuando me dieron de alta, había tomado varias decisiones importantes. Primero, contraté a Olivia a tiempo parcial para que me ayudara con los gemelos durante mi recuperación. Segundo, contacté a un abogado para redactar un testamento, designando a una amiga de confianza como tutora de los gemelos en caso de que algo me pasara, definitivamente no mis padres. Y tercero, bloqueé los números de mis padres, permitiendo solo un contacto limitado con Jessica mientras evaluaba su reacción y disposición para estar del lado correcto de la familia. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba tomando control total de mi vida y de la seguridad de mis hijos. Por primera vez, nadie podía usarme ni manipularme, yo decidía quién merecía estar cerca de mi familia y quién no. Con mis padres bloqueados y Jessica limitada a un contacto prudente, por primera vez sentí que el peso que había cargado durante años empezaba a levantarse. Cada día que pasaba en casa con los gemelos y Olivia, sentía que la vida volvía a tener un ritmo propio, uno que no estaba determinado por las demandas egoístas de mis padres. Ethan y Emily comenzaban a reconocer la seguridad que los rodeaba, sus risas se hicieron más frecuentes, sus abrazos más confiados, y yo, a mi vez, aprendía a respirar sin culpa ni miedo. Olivia no solo se encargaba de cuidar a los gemelos,
me enseñaba estrategias para manejar mi duelo, mis momentos de ansiedad y mi cansancio extremo. Cada tarde, mientras ellos dormían la siesta, nos sentábamos con un café y hablábamos. Hablábamos de James, de cómo él habría querido que siguiéramos adelante, de cómo podíamos transformar nuestra tristeza en fuerza. Poco a poco, comencé a recordar que podía ser feliz incluso después de tanto dolor. El tiempo pasó, y comencé a reconstruir mi vida financiera. El dinero que antes enviaba a mis padres ahora se destinaba a terapias, actividades educativas para los gemelos y pequeñas comodidades que hacían que nuestra vida cotidiana fuera más ligera. Cada factura pagada, cada inversión pensada para el futuro de mis hijos, era un recordatorio tangible de que estaba tomando decisiones por nosotros, sin depender de quienes nos habían fallado. Jessica también cambió, aunque lentamente. Después de leer la verdad sobre mis padres, empezó a cuestionar las cosas que le habían enseñado. A veces me llamaba para preguntar cómo podía ayudar, o simplemente para escucharme mientras hablaba de los gemelos. Su apoyo no reemplazaba la ausencia de mis padres, pero era un puente hacia algo más sano, un vínculo basado en respeto y sinceridad, y no en mentiras o favoritismos. La vida no se volvió fácil de repente, pero sí más auténtica. Aprendí a priorizar mi bienestar y el de mis hijos, a decir no sin sentir culpa, y a confiar en quienes demostraban amor real. Cada noche, antes de dormir, abrazaba a Isen y Emily y les contaba historias de su papá, de su madre fuerte, y de cómo juntos habían sobrevivido a la adversidad. Sus risas y su confianza se convirtieron en mi fuerza diaria. Con el tiempo, mi hogar se llenó de pequeñas alegrías, juegos improvisados en la sala, paseos al parque, tardes de lectura y canciones inventadas por los gemelos. Olivia se convirtió en parte de nuestra familia, no solo como cuidadora, sino como un soporte emocional fundamental. Cada día que pasaba, sentía que estábamos construyendo algo que mis padres nunca pudieron darnos, un hogar lleno de amor, atención y seguridad. Y aunque la herida de la traición de mis padres nunca desapareció del todo, entendí que la verdadera familia no siempre viene de la sangre. La verdadera familia se construye con cuidado, lealtad y amor genuino. Yo había aprendido, finalmente, que podía ser mi propia fuerza, mi propio refugio y la guía segura que mis hijos necesitaban para crecer fuertes y felices. Con cada sonrisa de Isen y Emily, con cada gesto de Olivia, y con cada decisión tomada por mí misma, sentía que estaba reclamando mi vida, mi dignidad y mi derecho a ser amada sin condiciones. Y en ese proceso, descubrí algo aún más importante, que nadie, ni siquiera mis padres, podía quitarme la paz y la felicidad que estaba construyendo para mi familia. Desde pequeña, siempre había sentido que vivía a la sombra de Jessica. Recuerdo mis cumpleaños donde los regalos y las sorpresas parecían diseñados para ella, mientras yo recibía lo mínimo indispensable. Recuerdo las graduaciones, las fiestas, los reconocimientos, todo era sobre ella. Cada logro mío parecía pasar desapercibido, como si no tuviera valor. Esa sensación de ser invisible se había arrastrado hasta mi vida adulta, hasta que decidí que ya no más. Ahora, mientras los gemelos jugaban a mi alrededor, veía reflejada en ellos la alegría pura que nunca tuve. Isen y Emily exploraban cada rincón del departamento con curiosidad infinita, inventando historias con sus juguetes y riendo sin miedo. Olivia estaba cerca, guiándolos con paciencia, inventando juegos, leyendo cuentos y asegurándose de que cada momento fuera seguro y divertido. A veces los veía balanceándose sobre un cojín, y de pronto me encontraba sonriendo como hacía años no lo hacía. El día a día se convirtió en una rutina llena de pequeñas victorias. Aprendí a organizar nuestras finanzas, a priorizar los gastos esenciales y a ahorrar para cosas que realmente importaban, terapias, educación, actividades que estimularan la creatividad de los gemelos. Cada compra, cada decisión, me recordaba que por primera vez en mi vida estaba tomando el control absoluto de mi futuro y del de mis hijos. Los flashbacks de mi infancia aparecían a veces de forma inesperada, mis padres peleando por tonterías, comparando logros de una hija con los de la otra, riéndose de mis errores y celebrando exageradamente los de Jessica. Esos recuerdos solían doler, pero ahora los miraba como lecciones, recordatorios de por qué había decidido cortar los lazos con ellos. Esa distancia me permitió ver con claridad lo que merecía, una familia real, construida con amor, cuidado y respeto. Jessica, poco a poco, comenzó a entender. No era maliciosa,
Simplemente había crecido creyendo que sus necesidades eran lo más importante. La invité a pasar tiempo con los gemelos, y lentamente comenzó a formar un vínculo con ellos, ayudándome a ver que no todo estaba perdido en nuestra relación. A veces, mientras ella jugaba con Ethan y Emily, sentía que por fin teníamos un espacio seguro donde las viejas heridas no dictaban nuestras interacciones. Olivia se convirtió en mucho más que una niñera. Era confidente, amiga, guía. Me enseñó a manejar mis emociones, a reconocer mi dolor sin dejar que me controlara, y a celebrar cada pequeño avance. A veces, después de que los gemelos dormían, nos sentábamos en la sala con té y charlábamos sobre cómo hacer nuestra vida más llevadera y feliz. Me ayudó a reconstruir mi confianza, a creer que podía ser madre, amiga y mujer independiente al mismo tiempo. Con el tiempo, los gemelos comenzaron a mostrar sus propias personalidades. Ethan se volvió curioso y valiente, siempre explorando cada rincón del departamento y haciendo preguntas sin parar. Emily era más tímida al principio, pero con Olivia y conmigo aprendió a confiar, a reír y a expresar sus emociones. Cada gesto, cada risa, era una prueba de que estaba creando un hogar seguro y amoroso, algo que mis padres nunca habían podido ofrecer. A nivel financiero, también avanzamos. Dejé de gastar dinero en quienes nunca me valoraron y empecé a invertir en nuestro futuro. Abrí una cuenta de ahorro para los gemelos, organicé un presupuesto mensual y empecé a planear pequeños viajes, actividades educativas y experiencias que fortalecieran nuestro vínculo familiar. Cada decisión me hacía sentir más fuerte, más capaz, más en control de nuestra vida. Lo más importante fue cómo cambiamos emocionalmente. Yo aprendí a confiar en mi instinto, a tomar decisiones sin culpa y a valorar a quienes realmente me amaban. Los gemelos aprendieron a sentir seguridad y confianza, sabiendo que siempre habría alguien cuidándolos y protegiéndolos. Olivia se convirtió en un pilar fundamental, y Jessica, aunque no perfecta, aprendió a ser más empática y consciente. Cada noche, mientras los abrazaba antes de dormir, les contaba historias de su papá, de nuestra familia elegida y de la fuerza que teníamos dentro. Les enseñaba que no necesitaban la aprobación de quienes nunca los valoraron, que podían ser valientes, creativos y amorosos, y que siempre tendrían un refugio seguro en su madre y en quienes realmente los amaban. Con el tiempo, entendí algo que cambió mi vida por completo: la familia no siempre viene con la sangre. La familia se construye con cuidado, con atención, con amor incondicional. Yo podía ser el refugio de mis hijos, la guía que necesitaban y la fuerza que nos mantenía unidos. Y con cada sonrisa de Ethan y Emily, con cada gesto de Olivia y cada pequeña acción de Jessica, sentí que finalmente habíamos creado algo hermoso, una verdadera familia, elegida, protegida y llena de amor. La verdad, las implicaciones financieras de mi decisión eran enormes. Los $2,500 que les enviaba a mis padres cada mes representaban casi un tercio de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin ese peso sobre mis hombros, ahora podía pagar cuidado infantil de calidad y tal vez empezar a reconstruir el fondo de emergencia que se había agotado después de la muerte de James. Esa noche, mientras me recostaba en mi propia cama y escuchaba a los gemelos dormir en su cuarto al otro lado del pasillo, sentí una mezcla de emociones que me revolvía por dentro. Había culpa, esa sensación incrustada de que estaba haciendo algo malo por poner primero a mis hijos y a mí misma. Había miedo de no poder recuperarme y al mismo tiempo cuidar a 2 niños pequeños. Pero también había algo nuevo, desconocido y poderoso, un sentido de respeto hacia mí misma que empezaba a echar raíces. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. Acabo de tener una pelea enorme con mamá y papá sobre cómo te trataron. Me quedo en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana? Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola. 2 semanas después de la cirugía, recuperaba fuerza lentamente. La herida todavía dolía si me movía demasiado rápido, pero cada día me sentía un poco más capaz. Olivia había sido un verdadero regalo. Llegaba todas las mañanas para cuidar a los gemelos mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido increíblemente comprensivos con mi disponibilidad limitada, y me sentía agradecida de poder trabajar de forma remota y al mismo tiempo estar cerca de mis hijos. Jessica había visitado un par de veces, trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los gemelos. Al principio nuestras conversaciones fueron cautelosas,
llenas de silencios y miradas que evaluaban si podíamos confiar la una en la otra. Pero poco a poco ella empezó a abrirse, contándome sus propias experiencias con nuestros padres. Siempre hacían parecer que tú elegías distanciarte de la familia, me confesó una tarde mientras los gemelos jugaban a nuestro alrededor. Nunca me di cuenta de que en realidad te estaban empujando. Empecé a ver un lado nuevo de mi hermana, uno que había estado escondido bajo años de manipulación de nuestros padres. No estaba lista para confiar completamente en ella, pero apreciaba que estuviera haciendo el esfuerzo. Entonces, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. Por el ojo de la cerradura, vi a mis padres de pie en el pasillo. Mi mamá apretaba su bolso de diseñador con nerviosismo, mientras mi papá cruzaba los brazos, con esa mezcla de impaciencia y autoridad que siempre lo caracterizaba. Vacilé, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, antes de abrir la puerta apenas lo suficiente para hablar a través del pequeño espacio. Cada palabra que iba a salir de mi boca era un recordatorio de todo lo que había pasado y de todo lo que ahora estaba en mis manos. Mis padres me miraban desde el pasillo, como si esperaran una rendición. Pero yo ya no era la misma chica que temblaba ante ellos. Sentí una mezcla de rabia, decepción y determinación. Por años habían elegido sus deseos sobre mis necesidades, sus conciertos y caprichos sobre la vida de sus nietos. Esta vez, nada de eso iba a pasar. ¿Qué quieren?, pregunté, con la voz firme, aunque aún temblorosa por el dolor y la fatiga. Mi mamá tragó saliva, su rostro intentando mantener la compostura mientras sostenía su bolso con fuerza. Natasa, solo queremos hablar, dijo, con un hilo de voz que sonaba a disculpa forzada. Mi papá se adelantó un paso, pero la mirada dura y los brazos cruzados no se suavizaban. Que esto no se hace así, replicó. Ustedes no pueden simplemente cortarnos de su vida. Yo respiré hondo, recordando todo, cada cumpleaños ignorado, cada logro minimizado, cada día que mis hijos necesitaron a alguien que no estuviera dispuesto a ayudarnos. Sentí un calor intenso en el pecho, una mezcla de tristeza y liberación. No se trata de enojo ni de drama, dije. Se trata de proteger a mis hijos y a mí misma. Durante años nos hicieron sentir que éramos una carga. Hoy aprendí que eso no es lo que merece nadie. Mi mamá abrió la boca, como queriendo protestar, pero no dijo nada. Mi papá resopló, incómodo, y por un momento el silencio llenó el pasillo. Los gemelos, desde su cuarto, empezaron a hacer ruidos de curiosidad. Su risa inocente me recordó por qué estaba tomando estas decisiones. Si quieren recuperar contacto con nosotros, continué, tendrán que demostrar que pueden respetarnos, y no con palabras, sino con acciones. Por ahora, eso significa que no entren a nuestro espacio ni nos hagan sentir culpables. Mis padres intercambiaron miradas, y por primera vez sentí que no tenían respuesta. Intentaron murmurar algo más, pero solo les escuché frases inconexas sobre boletos, planes y viajes. Fue entonces que supe que no podían comprender la magnitud de lo que habían perdido, la confianza de una hija y la vida de sus nietos. Cerré la puerta suavemente, asegurándome de bloquearla detrás de mí, y respiré profundo. El corazón aún me latía con fuerza, pero la sensación que lo acompañaba era diferente a cualquier otra que había sentido antes, una mezcla de alivio y poder. Sabía que, aunque los lazos sanguíneos existieran, yo estaba construyendo la familia que siempre quise, una familia basada en amor, respeto y cuidado genuino. Esa noche, mientras me recostaba viendo a los gemelos dormir, sentí una paz que no había conocido en años. Por primera vez, el futuro no se sentía aterrador. Estaba lleno de posibilidades, de risas, de crecimiento y de amor auténtico. Cada decisión que había tomado, desde cortar la dependencia financiera hasta confiar en Olivia y reconstruir mi hogar, estaba dando frutos. Con el tiempo, los días se llenaron de nuevas rutinas, juegos, risas, cuentos antes de dormir y conversaciones sinceras con Jessica. Aprendí a celebrar cada pequeño momento, cada abrazo, cada logro, y a construir una vida que no dependiera de la aprobación de quienes nunca la dieron. Finalmente comprendí que la verdadera fuerza no estaba en complacer a los demás, sino en cuidarse a uno mismo y proteger a quienes realmente importan. Y en ese proceso, descubrí algo aún más importante. Podía crear un hogar donde mis hijos fueran amados,
respetados y libres de cargas que nunca debieron cargar. Un hogar donde la felicidad y la seguridad no fueran un privilegio, sino un derecho. Los días se convirtieron en semanas, y cada día traía pequeñas victorias que antes parecían imposibles. Ethan y Emily comenzaban a mostrar su personalidad única. Ethan era curioso hasta el extremo, siempre explorando rincones del departamento, preguntando por todo y demostrando un entusiasmo que iluminaba la casa. Emily era más reservada, pero también muy observadora. Con Olivia y conmigo aprendió a reír, a expresarse y a sentirse segura en su entorno. Cada sonrisa, cada carcajada, era un recordatorio de que estábamos creando un hogar donde la felicidad no dependía de la aprobación de nadie más. Olivia se convirtió en más que una niñera, era confidente, amiga y guía. Nos acompañaba a cada actividad, inventaba juegos educativos, leía cuentos interminables y se aseguraba de que cada día fuera divertido y seguro. Una tarde, mientras los gemelos jugaban a construir castillos de bloques, Olivia me tomó del brazo y me dijo: «Mira lo que estás logrando. Ellos sienten seguridad porque tú decidiste protegerlos. Estás haciendo algo increíble». Esas palabras me llegaron al corazón. Por primera vez, me permití sentir orgullo genuino. No era solo sobre sobrevivir o cumplir obligaciones, era sobre construir algo verdadero, algo que nunca había tenido. Jessica también comenzó a cambiar lentamente. Sus visitas, al principio cautelosas, se convirtieron en momentos sinceros. Traía comida, ayudaba a jugar con los gemelos y, poco a poco, se abría sobre cómo se sentía atrapada en el ciclo de favoritismo de nuestros padres. Una tarde, mientras los gemelos dormían la siesta, me confesó: «Nunca entendí cuánto nos estaban manipulando. Yo solo seguía lo que ellos decían, no sabía que estaban lastimando a alguien que realmente importaba». Su honestidad fue un bálsamo. No significaba que todo estuviera resuelto, pero era un paso hacia una relación más genuina entre nosotras. Podía ver que empezaba a cuestionar todo lo que nos habían enseñado, y eso me dio esperanza de que quizás, algún día, podríamos apoyarnos sin miedo ni resentimiento. Cada día, Natasha se reinventaba. Aprendí a equilibrar trabajo y maternidad sin culpas, organizando mis días para que cada momento tuviera sentido. Mis clientes de diseño gráfico entendían mi disponibilidad limitada, y eso me permitió estar presente para mis hijos. La rutina incluía mañanas creativas, juegos en el parque, tardes de lectura, y noches llenas de historias antes de dormir. Cada actividad estaba impregnada de amor y cuidado, lejos de la indiferencia que había conocido toda mi vida. Las finanzas también empezaron a estabilizarse. Con el dinero que antes iba a mis padres, pagábamos cuidado infantil, clases y actividades que estimulaban la creatividad de Ethan y Emily, y comenzamos a reconstruir el fondo de emergencia. Por primera vez en años, sentí que tenía control real sobre nuestro futuro, que podía garantizar seguridad y oportunidades para mis hijos sin depender de nadie más. A veces recordaba los momentos difíciles, los golpes emocionales de la infancia, las palabras hirientes de mis padres. Pero ahora esas memorias servían como lecciones, no como cadenas. Cada vez que me sentía débil, recordaba cómo había sobrevivido a la cirugía, cómo había cortado los lazos tóxicos y cómo había reconstruido nuestra vida desde cero. Eso me daba fuerza. Olivia, Jessica y yo empezamos a formar nuestra propia red. No era perfecta, pero estaba llena de autenticidad y cuidado. Los gemelos aprendían a confiar en quienes los amaban de verdad, a sentir seguridad, y a disfrutar de la infancia que merecían. Cada abrazo, cada risa compartida, era un recordatorio de que habíamos creado algo que mis padres nunca pudieron ofrecer, un hogar lleno de amor, respeto y alegría. Incluso en las noches más silenciosas, cuando veía a Ethan y Emily dormir plácidamente, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. No dependíamos de la aprobación de nadie, habíamos construido nuestra familia sobre bases sólidas, donde la felicidad y la seguridad eran derechos, no privilegios. Y en ese hogar, Natasha finalmente encontró paz, orgullo y la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío. Porque había aprendido que la verdadera fuerza está en proteger a quienes amas y en decidir quién merece estar en tu vida. «Gab, ¿qué quieres?», pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. «Natasha, querida, hemos estado tan preocupados», comenzó mi mamá,
con ese tono empalagoso que siempre me ponía a la defensiva de inmediato. No contestabas nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los gemelos estuvieran bien. Estamos bien, respondí, plana y directa. Ahora, si no hay nada más. Y no es nada más, interrumpió mi papá, empujando un poco la puerta. Necesitamos hablar sobre esta ridícula situación financiera. El banco nos llamó por el pago de la hipoteca y tuvimos que usar parte del dinero que teníamos ahorrado para el crucero para cubrirlo. La audacia me dejó sin palabras. Ni una sola pregunta sobre mi recuperación, ni una mínima preocupación por sus nietos. Solo exigencias sobre dinero. Te dije que corté todo vínculo financiero, dije, con la voz firme. Y lo dije en serio. Pero, querida, suplicó mi mamá, la voz subiendo un tono. Hemos llegado a depender de ese dinero. Tu papá y yo ajustamos nuestro estilo de vida basándonos en tu compromiso de ayudarnos. ¿Mi compromiso? Repetí, incrédula. He estado enviando dinero por culpa y obligación, mientras ustedes ni siquiera pudieron cuidar a sus nietos durante mi cirugía de emergencia. El rostro de mi papá se oscureció. Eso no es justo, Natasha. Su voz sonaba más dura. Cometimos un error. ¿Error? Pregunté, la ira creciendo. ¿Saben lo que dijo el doctor? Que había una posibilidad de que no sobreviviera esa cirugía. ¿Se molestaron siquiera en preguntar? El silencio de ellos fue respuesta suficiente. Hicimos un solo error, susurró mi mamá dramáticamente. ¿De verdad nos vas a castigar así? Que esto no es un castigo, mamá, dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Esto es consecuencia. He pasado toda mi vida buscando su aprobación y apoyo, y en mi momento de mayor necesidad, eligieron boletos para el John en lugar de ayudarme. Somos tus padres, intervino mi papá, cambiando el tono a uno que demandaba respeto. Y yo soy madre también, repliqué. Nunca trataría a Isen y Emily como ustedes me han tratado a mí. Nunca. Justo en ese momento, Emily apareció caminando, sujetando su jirafa de peluche. Mi mamá cambió de táctica de inmediato. Ah, mi preciosa nieta. Y dijo, agachándose. La abuelita trajo regalos. Emily, desconfiada de estos parientes que apenas conocía, retrocedió y me miró con incertidumbre. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Cuando esté lista para hablar, si alguna vez lo estoy, me comunicaré. Pero el dinero, mi papá empezó a decir, ya no es asunto suyo. Terminé, cerrando suavemente la puerta. A la mañana siguiente, regresaron con refuerzos, mi tía Patty, la hermana de mi mamá, quien siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia. Y Natasha, cariño, seamos razonables, suplicó desde afuera de mi puerta, que permanecía cerrada. Tus padres están luchando sin tu ayuda. Manejaron sus finanzas durante décadas antes de que yo empezara a ayudarlos, respondí desde el interior. Eligieron retirarse temprano, sabiendo que sus ahorros no eran suficientes. Escuché como mi tía Patty suspiraba al otro lado de la puerta, intentando encontrar palabras que justificaran lo injustificable. Yo, mientras tanto, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver que ellos nunca entenderían, pero alivio por saber que estaba protegiendo a mis hijos y a mí misma. Esa sensación de control y decisión sobre mi propia vida era nueva y poderosa. Sabía que, aunque los lazos de sangre existieran, la verdadera familia que estaba construyendo era la que elegía, la que cuidaba, respetaba y amaba sin condiciones. Y esa mañana, mientras escuchaba a los gemelos jugar desde su cuarto, sentí que cada decisión difícil valía la pena. Después de cerrar la puerta, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Me apoyé contra la madera, respirando profundo mientras escuchaba los pasos de los gemelos jugando en su cuarto. Isen corría detrás de su camión de juguete, haciendo ruidos de motor, mientras Emily giraba en círculos con su peluche, riendo sin preocupaciones. Esa risa inocente me dio fuerza, me recordó por qué estaba tomando estas decisiones difíciles. Pasaron los días y la vida empezó a encontrar un ritmo nuevo. Olivia seguía siendo una roca, llegaba cada mañana, organizaba actividades para los gemelos, los llevaba al parque,
y aún encontraba tiempo para ayudarme a reorganizar la casa y mis horarios de trabajo. Con cada tarea completada, sentía que estábamos reconstruyendo nuestra rutina y nuestro hogar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Jessica empezó a participar más, aunque con cautela. Durante nuestras conversaciones, a veces surgían lágrimas, a veces risas nerviosas, pero lentamente la relación empezaba a sanar. Una tarde, mientras los gemelos dibujaban en el piso, ella me dijo: «Nunca entendí cuánto nos manipulaban nuestros padres. Yo solo seguía lo que me decían. Ahora veo que siempre intentaron controlarte y que tú eras la que más sufría». Su sinceridad me conmovió. No significaba que confiara ciegamente en ella, pero ver que empezaba a cuestionar lo que nos habían enseñado nuestros padres me dio esperanza. Por primera vez, sentí que tal vez podríamos formar un vínculo genuino, basado en respeto y apoyo mutuo, en lugar de favoritismo y mentiras. Mientras tanto, mis finanzas comenzaban a estabilizarse. El dinero que antes enviaba a mis padres se destinaba ahora a cosas que realmente importaban: cuidado infantil de calidad, terapias y actividades que ayudaran a los gemelos a desarrollarse y, poco a poco, a reconstruir nuestro fondo de emergencia. Esa seguridad económica me dio una sensación de control que nunca antes había tenido. Podía planear, invertir y pensar en el futuro sin sentir que alguien más tenía poder sobre nuestra vida. Los días se llenaban de momentos pequeños pero significativos: juegos en la sala, cuentos antes de dormir, paseos al parque donde los gemelos descubrían nuevas formas de interactuar con el mundo. A veces Ethan y Emily se peleaban por un juguete, y yo los observaba enseñándoles a compartir, a negociar y a expresar sus emociones sin miedo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra dulce de ellos era una prueba de que estábamos construyendo un hogar seguro y amoroso. Olivia, Jessica y yo empezamos a formar nuestra propia red de apoyo. No era perfecta, pero estaba llena de autenticidad, cuidado y respeto. Los gemelos aprendían a confiar en quienes los amaban de verdad, y yo aprendía a confiar en mí misma. Cada decisión que tomaba, desde cómo organizar el día hasta cómo establecer límites claros con mis padres, me fortalecía y me recordaba que podía proteger a mi familia sin miedo ni culpa. Incluso las noches silenciosas tenían su magia. Me sentaba en la sala, observando a Ethan y Emily dormir plácidamente en sus camas, y sentía una paz que nunca había experimentado. Cada respiración tranquila de ellos era un recordatorio de que todo el esfuerzo valía la pena. Habíamos sobrevivido al caos, a la indiferencia de quienes deberían habernos apoyado, y ahora estábamos construyendo algo propio, sólido y lleno de amor. Con el tiempo, comprendí algo esencial: la verdadera familia no siempre viene de la sangre. La familia se elige, se construye con cuidado, apoyo y amor genuino. Yo había aprendido que podía ser el refugio de mis hijos, la guía que necesitaban, y la fuerza que nos mantenía unidos. Y mientras Ethan y Emily reían, mientras Olivia enseñaba y Jessica aprendía a ser más consciente y empática, supe que finalmente habíamos creado un hogar donde la felicidad, la seguridad y el amor no eran privilegios, sino derechos que nadie nos podía quitar. La voz de mi mamá se quebró mientras hablaba. Tomamos esas decisiones porque tú nos prometiste ayudarnos. Hemos tenido que cancelar nuestro crucero y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación eran tan transparentes que ahora, después de haberme alejado de la niebla de culpa que me habían impuesto durante años, podía verlos claramente. ¿Cuándo había prometido yo apoyo de por vida? Solo me había ofrecido ayudarlos temporalmente después de su retiro, pero de alguna manera eso se había convertido en un derecho adquirido para ellos, una expectativa permanente. Mamá, papá, estoy recuperándome de una cirugía mayor y cuidando a 2 niños pequeños. Esta conversación se terminó, dije con firmeza, mientras me alejaba de la puerta, ignorando sus golpes y súplicas continuas. Más tarde ese mismo día, recibí un correo grupal de mi papá dirigido a toda la familia extensa. Detallaba cómo los había abandonado en su momento de necesidad, después de que supuestamente ellos habían sacrificado todo por mí. Curiosamente, el correo omitía por completo su negativa a cuidar a los gemelos durante mi cirugía de emergencia, y en su lugar me pintaba como una hija ingrata que de repente los había cortado sin motivo. Lo que no anticiparon fue la reacción de la familia. Mi primo Michael, que vivía cerca de mis padres, respondió al grupo de inmediato. «Tío Robert, ¿no compraste un bote nuevo el mes pasado?
¿Y tía Diana, ese no era un brazalete de diamantes que mostrabas en Acción de Gracias? Otros miembros de la familia comenzaron a intervenir, muchos enviándome mensajes privados para pedirme la historia completa. Incluso la tía Patty me llamó directamente después de conocer la verdad. No tenía idea de tu cirugía, admitió. Me dijeron que solo estaba siendo dramática por un procedimiento rutinario y que lo usabas para castigarlos financieramente. Mientras tanto, Jessica estaba completamente de mi lado. Había sido testigo directa del comportamiento de nuestros padres y entendió rápidamente que yo no estaba siendo exagerada. Me ayudó a redactar una respuesta clara y factual al hilo de correos de la familia. Recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con riesgo significativo de complicaciones. Mis padres se negaron a cuidar a mis hijos durante ese tiempo porque tenían boletos para un concierto. Actualmente me estoy enfocando en mi recuperación y en cuidar de mis gemelos sin estrés adicional. El apoyo que recibí después fue abrumador. La esposa de mi primo Michael dejó comidas caseras en mi puerta. Un segundo primo que apenas conocía se ofreció a cuidar a los gemelos de forma gratuita algunas horas a la semana. Otros familiares me enviaron mensajes de ánimo, compartiendo que estaban orgullosos de cómo estaba manejando la situación y ofreciéndose para cualquier ayuda que necesitara. Ver ese apoyo me hizo darme cuenta de que, aunque mis padres habían elegido priorizar sus propios caprichos por encima de sus nietos, no estaba sola. Había construido mi propia red de respaldo, amigos, primos y familiares que realmente se preocupaban por nosotros. Y sobre todo, Jessica se convirtió en una aliada invaluable, ayudándome no solo con la logística, sino con el proceso emocional de enfrentar a nuestros padres y afirmar mi derecho a cuidar de mis hijos sin sentir culpa. Poco a poco, mientras los días pasaban, sentí cómo se levantaba un peso enorme de mis hombros. Ya no estaba atrapada en la manipulación de mis padres. Tenía la libertad de decidir por mí misma, de priorizar a mis hijos, de reconstruir nuestro hogar y nuestras vidas. Cada gesto de apoyo, cada mensaje de solidaridad, reforzaba que estaba haciendo lo correcto y que mi familia elegida, los que realmente nos cuidaban, era mucho más importante que los lazos de sangre que solo traían dolor y culpa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y organización. Con Olivia ayudándome cada mañana, los gemelos empezaron a sentirse más seguros y felices. Ethan descubría nuevas formas de explorar la casa, corría con su camión de juguete, se escondía detrás de los muebles y gritaba alegremente cuando Emily lo encontraba. Emily, más observadora y delicada, aprendía a imitar a su hermano, a interactuar con otros niños en el parque y a expresarse con palabras en lugar de llantos. Cada pequeño avance me llenaba de orgullo y de alivio. Veía que estábamos creando un hogar donde podían crecer sin miedo ni inseguridad. Jessica se volvió una presencia constante, aunque equilibrada. A veces llegaba con comida, otras veces simplemente se sentaba a observar y ayudar con los gemelos mientras yo trabajaba desde casa. Sus visitas eran cautelosas, pero llenas de sinceridad. Una tarde, mientras los gemelos dibujaban en el piso con crayones, me dijo: «Nunca me di cuenta de cómo nos manipulaban mamá y papá. Yo solo hacía lo que ellos decían, pero ahora veo que siempre te estaban empujando a ti». Ese reconocimiento me conmovió. Por primera vez, sentí que no estaba sola en ver la verdad de nuestros padres. Su apoyo, aunque recién descubierto, se convirtió en un pilar más de nuestra nueva red familiar. En cuanto a lo práctico, mis finanzas se estabilizaron rápidamente. El dinero que antes enviaba a mis padres ahora se utilizaba para contratar actividades educativas y recreativas para los gemelos, pagar cuidado infantil confiable y, poco a poco, reconstruir nuestro fondo de emergencia. Esa seguridad económica me permitió planear a futuro, tomar decisiones sin miedo y sentir que podía garantizarles un hogar estable a mis hijos. Los días se llenaban de momentos cotidianos pero profundamente significativos. Juegos en el parque, tardes de manualidades, risas en la sala mientras Olivia les contaba historias cómicas, y noches de cuentos antes de dormir. Incluso los pequeños desacuerdos entre Ethan y Emily se convertían en oportunidades para enseñarles a compartir, a expresar emociones y a resolver problemas con paciencia y respeto. Cada abrazo, cada carcajada, cada gesto de ternura era un recordatorio de que habíamos creado algo que realmente valía la pena. Con el tiempo, Jessica comenzó a sentirse más cómoda compartiendo sus propios recuerdos y frustraciones sobre nuestra infancia. A veces lloraba, a veces reía, y poco a poco,
nuestras conversaciones se llenaban de sinceridad y complicidad. Estaba aprendiendo a cuestionar la narrativa que nuestros padres habían impuesto y a construir su propio juicio, lejos de la manipulación y los favoritismos que nos marcaron por años. Yo, por mi parte, también me estaba reconstruyendo emocionalmente. Aprendí a establecer límites claros con mis padres, a priorizar mi bienestar y el de mis hijos, y a confiar en que podía tomar decisiones difíciles sin sentir culpa. Cada paso hacia nuestra independencia fortalecía mi confianza y me recordaba que estaba haciendo lo correcto. Incluso las noches silenciosas tenían su magia. Me sentaba en la sala, viendo a Isen y Emily dormir, y sentía una paz que nunca había conocido. La casa, aunque pequeña y desordenada, estaba llena de risas, amor y seguridad. Habíamos sobrevivido al caos, a la indiferencia y a la manipulación, y ahora estábamos construyendo algo sólido y verdadero, un hogar donde la felicidad y la seguridad no eran privilegios, sino derechos. A medida que la rutina se asentaba, me di cuenta de algo esencial: la verdadera familia no siempre proviene de la sangre. Se construye con cuidado, respeto, apoyo y amor genuino. Olivia se convirtió en parte indispensable de nuestra vida diaria. Jessica, aunque con pasos cautelosos, se convirtió en una aliada real, y yo, Natasha, finalmente entendí que podía ser la fuerza, la guía y el refugio que mis hijos necesitaban. Cada decisión que tomaba, desde organizar el día hasta establecer límites con mis padres, reforzaba nuestra independencia y bienestar. Cada abrazo de Isen y Emily me recordaba que había construido un hogar donde el amor y la seguridad eran la prioridad. Y en ese hogar, finalmente encontré paz, fuerza y la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío, porque ahora éramos una familia verdadera, hecha con elecciones conscientes y corazón. Con el paso de las semanas, nuestra rutina tomó forma y se llenó de momentos inesperados que me recordaban lo lejos que habíamos llegado. Las mañanas comenzaban con risas y carreras por toda la casa, Isen empujando su camión de juguete, haciendo ruidos de motor exagerados, y Emily siguiéndolo, intentando imitar cada movimiento, mientras yo organizaba desayunos y revisaba correos de trabajo. Olivia se movía de un lado a otro, coordinando actividades, inventando juegos creativos y asegurándose de que los gemelos tuvieran un día lleno de aprendizaje y diversión. Una tarde, mientras pintábamos con acuarelas en la sala, Isen accidentalmente volcó un vaso de agua sobre la mesa y algunos de sus dibujos se arruinaron. Emily lo miró con sorpresa y, antes de que él reaccionara, Olivia intervino. No pasa nada, chicos. Podemos hacer nuevos dibujos, y esta vez todavía mejor, dijo, con una sonrisa tranquilizadora. Ese momento, simple pero lleno de aprendizaje, me hizo sonreír. Ver cómo Olivia manejaba la situación con calma y creatividad me enseñaba a mí también a enfrentar los pequeños desastres diarios sin frustrarme. Jessica empezó a involucrarse más en nuestras actividades. Una tarde llevó ingredientes para hacer galletas con los gemelos. Mientras mezclábamos harina y mantequilla, Emily accidentalmente derramó un poco de masa en el suelo, y Isen empezó a reírse de manera contagiosa. Jessica se agachó y dijo: No pasa nada, pequeños cocineros, lo importante es divertirnos. Era increíble ver cómo los gemelos respondían a la atención genuina, sin miedo ni ansiedad. Cada gesto, cada palabra amable, contribuía a crear un ambiente donde podían sentirse seguros y amados. Además, mi trabajo como diseñadora gráfica comenzó a acomodarse a esta nueva realidad. Mis clientes fueron comprensivos con mis horarios limitados, y descubrí que podía organizar mi tiempo de manera eficiente. Mañanas para proyectos importantes, tardes para actividades con los gemelos, y noches para tareas más pequeñas o planificación del día siguiente. La sensación de control sobre mi vida, por primera vez en años, me llenaba de energía y confianza. Los fines de semana se volvieron momentos especiales. A veces íbamos al parque, otras veces hacíamos picnics improvisados en la sala de la casa, con mantas y bocadillos. Isen y Emily corrían y reían, mientras Jessica y Olivia participaban, enseñándoles juegos nuevos, cuentos y canciones. Cada día reforzaba nuestra unión y nuestra capacidad de disfrutar de la vida sin depender de la aprobación de mis padres. Incluso los pequeños desafíos se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. Un día, Isen discutió con Emily por un juguete y ambos comenzaron a llorar. Me agaché a su nivel y les expliqué, con calma:
Podemos turnarnos, o compartir, y así todos estamos felices. Con paciencia, los guié para resolver la situación por sí mismos. La satisfacción en sus ojos cuando lograron hacerlo me llenó de orgullo. Mientras tanto, los mensajes y llamadas de apoyo de familiares que entendían la situación continuaban llegando. Mi primo Michael y su esposa enviaban comida casera. Otros primos ofrecían ayuda con los gemelos. Jessica me ayudaba a organizar todo y a mantener la calma cuando sentía que el estrés me superaba. Poco a poco, estaba construyendo un sistema de apoyo que nunca había tenido antes, basado en cuidado genuino y no en expectativas o manipulación. Las noches eran especialmente significativas. Me sentaba en el sofá mientras los gemelos dormían y reflexionaba sobre lo que habíamos logrado. Habíamos pasado por el dolor, la traición y la indiferencia, y aún así estábamos construyendo un hogar lleno de amor y seguridad. Sentía orgullo por mi resiliencia, por las decisiones difíciles que había tomado y por la familia que estábamos creando juntas. Con cada semana que pasaba, Ethan y Emily crecían felices y confiados. Jessica empezaba a mostrar su verdadero lado, uno compasivo y consciente de lo que había sucedido, y Olivia seguía siendo nuestro ancla, la que aseguraba que todos los días tuviéramos estructura, cuidado y diversión. Por primera vez, entendí que la familia no siempre es la que nace de la sangre, la verdadera familia se elige, se construye y se fortalece con amor, respeto y dedicación. Y en medio de todo eso, yo, Natasha, finalmente sentí que podía respirar. Podía decidir por mi familia, proteger a mis hijos y construir la vida que merecíamos. Por primera vez, la libertad y la paz se sentían reales, tangibles, y sabía que, sin importar lo que sucediera, estábamos preparados para enfrentar cualquier desafío, juntos. Jessica empezó a pasar los fines de semana en mi departamento, conociendo a sus sobrinos y ayudándome a recuperarme. Era increíble verla interactuar con Ethan y Emily, les leía cuentos, jugaba a las escondidas, les enseñaba canciones y, sobre todo, les daba atención genuina, sin expectativas ni imposiciones. Por primera vez desde que James había muerto, sentí que no estaba sola. Lo más sorprendente fue que Valerie, la enfermera que me había cuidado en el hospital, me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes que habían enviudado. Su primer encuentro fue por Zoom, así que pude participar desde casa. Por primera vez, personas que habían vivido pérdidas similares entendieron exactamente lo que estaba sintiendo, sin juicios ni clichés vacíos. Podía hablar de miedo, de tristeza y de culpa, y ellos asentían, compartiendo experiencias, consejos y palabras de consuelo que llegaban directo al corazón. Mientras tanto, la situación financiera de mis padres se deterioraba rápidamente. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras lujosas. Jessica descubrió que habían tomado una segunda hipoteca sobre su casa hace un año para comprar un bote, asumiendo que yo seguiría pagando su hipoteca principal indefinidamente. Han estado mintiendo a todos, me dijo Jessica, sorprendida, después de ayudarles a revisar sus finanzas a petición de ellos. No están en la ruina, solo se gastaron de más. Podrían estar bien si vendieran el bote y el tiempo compartido de vacaciones. Sus mensajes de voz y textos cada vez más desesperados continuaban llegando, pero con cada día que pasaba, su control sobre mí se debilitaba. Estaba construyendo algo nuevo, desde las cenizas de su traición, una red de apoyo genuina basada en cuidado mutuo, no en obligaciones ni culpa. Un mes después de mi cirugía ocurrió un giro inesperado y dramático. Mis padres recibieron un aviso de ejecución hipotecaria. Jessica me llamó, su voz mezclando preocupación y exasperación. Están en pánico total. El banco les da 60 días para ponerse al corriente o perderán la casa. ¿Y sus fondos de retiro? Pregunté, mientras mecía a Emily en mi regazo y Ethan dormía la siesta. Casi vacíos, dijo Jessica. Gastaron mucho en el bote y el resto lo invirtieron en un plan que recomendó el amigo del golf de papá. Perdieron casi todo. No estoy diciendo que debas ayudarlos, Natasha, solo pensé que debías saberlo. Esa misma noche recibí textos desesperados de ambos, abandonando cualquier pretexto de preocupación por mi bienestar y suplicando dinero abiertamente. El mensaje de mi mamá fue especialmente revelador. Nunca pensamos que realmente nos cortarías el apoyo. Asumimos que solo estabas enojada y que pronto volverías a enviar dinero.
después de una semana, suponer que mis límites no eran reales me enfureció. Todos esos años de poner sus necesidades antes que las mías, de aceptar su manipulación, de creer que sus caprichos eran más importantes que mi seguridad y la de mis hijos, y ahora, al final, todavía asumían que yo regresaría a obedecer sus exigencias. Sentí una mezcla de ira y claridad. Cada súplica que llegaba reforzaba mi decisión, ya no podía ni quería ceder. Esta vez, no había manipulación que me hiciera sentir culpa. Mis hijos y yo merecíamos estabilidad, respeto y amor genuino, y nada ni nadie podía robarme eso otra vez. Comencé a organizar todo más cuidadosamente. Aumenté los horarios de Olivia para asegurarme de que los gemelos tuvieran cuidado confiable, planifiqué actividades educativas y recreativas. Y seguí construyendo la red de apoyo con Jessica y el grupo de padres viudos. Cada mensaje desesperado de mis padres era un recordatorio de que yo estaba haciendo lo correcto, protegiendo a mis hijos y, sobre todo, protegiendo nuestra paz. Con cada día que pasaba, mis límites se volvían más fuertes y claros. Por primera vez en mi vida, sentía que no tenía que cargar con las demandas ni con las crisis de quienes habían elegido anteponer sus deseos sobre la seguridad y bienestar de sus nietos. Por primera vez, entendí que la verdadera familia no es la que exige, sino la que sostiene, acompaña y respeta. Y en esa verdad, finalmente, encontré la libertad y la paz que había estado buscando toda mi vida. Las semanas siguientes se volvieron una mezcla de rutina, descubrimientos y sorpresas. Con Olivia presente cada mañana, los gemelos seguían explorando el mundo a su manera. Ethan inventaba carreras con sus autos de juguete por toda la sala, mientras Emily lo seguía intentando imitarlo. Con risas contagiosas que llenaban el departamento. Cada sonido de alegría era un recordatorio de que, aunque la vida nos había golpeado con fuerza, estábamos construyendo un hogar lleno de seguridad y amor. Jessica se convirtió en una presencia constante y confiable. Los fines de semana traía meriendas, juegos y hasta manualidades para los gemelos. Una tarde, mientras pintábamos con témperas, Emily derramó un poco de pintura sobre la mesa y el piso, y Ethan comenzó a llorar. Jessica se agachó, con paciencia infinita. Tranquilos. Podemos limpiar y hacer nuevos dibujos. Lo importante es divertirnos juntos. Su calma y apoyo me recordaban que finalmente podía confiar en alguien de sangre, alguien que no estaba condicionada por la manipulación de nuestros padres. Poco a poco, también comenzamos a hablar de nuestro pasado, de cómo nos habían criado y de cómo esas experiencias habían afectado nuestra relación. Fue un proceso lento, lleno de lágrimas, risas nerviosas y confesiones sinceras. Mi trabajo como diseñadora gráfica empezó a acomodarse a nuestra nueva vida. Los clientes fueron comprensivos con mis horarios limitados, y descubrí que podía organizar mis días de manera efectiva, mañanas para proyectos urgentes, tardes para actividades con los gemelos y noches para tareas pendientes o planificación del día siguiente. La sensación de control sobre mi vida, que antes me parecía imposible, se volvía tangible. Mientras tanto, los mensajes desesperados de mis padres continuaban llegando, pero ya no tenían el mismo efecto sobre mí. Ahora los leía con distancia, reconociendo su desesperación como consecuencia de sus propias decisiones, no como algo que yo tuviera que resolver. Habían perdido la casa, el bote y la ilusión de que yo seguiría sosteniéndolos económicamente, y aunque sus súplicas eran constantes, ya no me sentía culpable. Un día, mientras los gemelos dormían la siesta, recibí un mensaje de Olivia. Tus hijos están creciendo felices y seguros. Todo lo que estás haciendo está bien. No subestimes el impacto positivo que estás teniendo en ellos. Esas palabras me dieron fuerza. Me recordaron que, a pesar de la traición y la manipulación de mis padres, estábamos construyendo algo genuino, un hogar donde los niños podían reír, aprender y sentirse amados. Las noches eran un momento especial. Me sentaba en la sala, viendo a Ethan y Emily dormir, y sentía una paz profunda. Cada respiración tranquila de ellos era un recordatorio de que habíamos sobrevivido al caos, que la indiferencia y la avaricia de nuestros padres no podían tocar nuestra felicidad. Habíamos construido un hogar donde la seguridad, el amor y la confianza eran la base de nuestra vida diaria. Jessica también se transformaba poco a poco. Ya no era solo mi hermana, se convertía en una aliada real, alguien que entendía la verdad sobre nuestros padres y que podía acompañarnos en este nuevo capítulo.
Juntas, Olivia, Jessica y yo formábamos una red sólida de cuidado, amor y apoyo mutuo. Con el tiempo, entendí algo esencial: la verdadera familia no siempre proviene de la sangre. Se elige, se construye con dedicación, respeto y cariño. Yo había aprendido que podía ser el refugio y la guía que mis hijos necesitaban. Que podía tomar decisiones difíciles sin culpa y protegerlos de cualquier daño emocional. Que podía enseñarles que el amor verdadero es constante, generoso y consciente. Y así, mientras Isen y Emily jugaban, reían y aprendían, yo sentía que habíamos alcanzado algo invaluable: libertad, paz y la certeza de que juntos podríamos enfrentar cualquier desafío. Habíamos pasado por la traición, la pérdida y la indiferencia, y aún así, habíamos construido un hogar donde la felicidad no era un privilegio, sino un derecho. Con el tiempo, la vida empezó a sentirse más ligera y segura. Olivia, Jessica y yo habíamos formado un equipo sólido. Los fines de semana se llenaban de juegos, risas y aventuras improvisadas, construcciones de bloques, carreras de carritos por toda la sala, cuentos con voces exageradas, canciones inventadas. Y hasta pequeñas competencias de baile entre Isen y Emily que terminaban en carcajadas interminables. Cada gesto, cada risa y cada abrazo reforzaban que habíamos construido algo que realmente valía la pena: un hogar donde los gemelos podían crecer sin miedo, con amor y respeto. Jessica se volvió inseparable de los niños. Los llevaba al parque, les enseñaba a andar en triciclo, les hacía manualidades y los mimaba con historias inventadas. No era perfecta, pero era real. Cada gesto demostraba que había entendido cómo nuestros padres habían manipulado nuestras vidas y que ahora quería ser parte de algo genuino, sin expectativas ni favoritismos. Mientras tanto, mis padres intentaban insistir, enviando mensajes y correos desesperados, pero cada intento se volvía más débil frente a mi determinación. Habían perdido la casa, el bote y la mayoría de sus ahorros, y sus súplicas por dinero ya no tenían poder sobre mí. Era extraño sentir tranquilidad ante la desesperación de quienes me habían traicionado, pero sabía que ya no era mi responsabilidad rescatar sus errores. Un día, Isen y Emily jugaron en el patio mientras Olivia y Jessica lo supervisaban. Viendo a mis hijos correr y reír bajo el sol, me sentí llena de gratitud. Habíamos sobrevivido al dolor, a la traición y a la pérdida, y ahora estábamos creando recuerdos llenos de amor, alegría y seguridad. Sentí que, por primera vez, el futuro no me daba miedo, al contrario, me emocionaba. Decidí también formalizar nuestra seguridad. Contacté a un abogado para asegurar la tutela legal de los gemelos en caso de cualquier imprevisto y revisé mis finanzas con cuidado, asegurándome de que nuestro hogar, nuestra vida y nuestro bienestar estuvieran protegidos. Cada decisión me hacía sentir más fuerte, más independiente y más capaz de enfrentar cualquier desafío. Incluso los momentos cotidianos adquirieron un valor especial: las noches de cuentos, los desayunos improvisados con panqueques y frutas, los paseos al parque, las canciones inventadas en el auto. Todo se volvió una celebración de la vida que habíamos elegido. Isen y Emily no solo estaban creciendo felices y seguros, estaban aprendiendo que podían confiar en mí, que su madre los amaba incondicionalmente y que juntos podíamos superar cualquier dificultad. Jessica también estaba cambiando. Ya no solo era mi hermana, se había convertido en parte de nuestra familia elegida. Sus consejos, su apoyo y su cariño genuino eran ahora un pilar para nosotros. Con cada fin de semana que pasaba, los lazos entre nosotros se fortalecían y la sensación de traición de nuestros padres se desvanecía, reemplazada por la alegría de construir nuestra propia historia. Con cada día, entendí algo fundamental: la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Nosotros habíamos construido nuestra propia familia, basada en elecciones conscientes y en apoyo genuino. Por primera vez, sentí paz completa. La libertad de decidir por nosotros mismos, de priorizar nuestro bienestar y de criar a Isen y Emily con amor auténtico, nos dio una fortaleza que nada ni nadie podía quitar. Y así, mientras los gemelos dormían, yo miraba la casa iluminada por la luz de la tarde y sonreía. Habíamos pasado por la traición, la pérdida y la manipulación, y aún así, estábamos aquí, más unidos que nunca, felices, libres y listos para cualquier desafío que la vida nos presentara. Por fin, Natasha, tus hijos y tú habíais encontrado el verdadero significado de la familia,
cuidado, amor y libertad. El maltrato de mis padres había sido constante durante años. Nunca me habían respetado realmente, siempre habían puesto sus deseos por encima de los míos. Mientras tanto, mi vida comenzaba a transformarse de maneras que nunca imaginé. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas, conectándome con otros padres que enfrentaban desafíos similares. A través de ellos conocí a Diana, una agente de bienes raíces cuyo esposo había muerto de cáncer 2 años antes, dejándola sola con un hijo de 3 años. Su experiencia y consejos me ayudaron a ver opciones que antes no había considerado: vender mi departamento, que era demasiado pequeño, y usar el dinero para mudarme a un vecindario más accesible y con mejores opciones de cuidado infantil. Además, comencé un pequeño negocio paralelo diseñando sitios web conmemorativos, inspirado en el que había creado para James. Algunos miembros de mi grupo de apoyo me habían encargado sitios, y la noticia comenzó a correr. Por primera vez desde que enviudé, sentí un propósito real, algo más allá de simplemente sobrevivir. Me sentía útil, creativa y capaz de construir algo con significado, no solo para mí, sino para otras personas que habían pasado por pérdidas similares. El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se volvió aún más evidente cuando aparecieron nuevamente en mi departamento, sin avisar. Esta vez traían una hoja de cálculo detallada de sus deudas. Necesitamos 144,000 pesos para ponernos al corriente con la hipoteca y evitar la ejecución, explicó mi padre, su tono autoritario ahora teñido de desesperación. Los invité a entrar, no por obligación, sino por curiosidad. Quería escuchar su perspectiva ahora que realmente estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones. ¿Y qué hay de vender el bote?, pregunté, señalando la mesa del comedor y gesticulando para que se sentaran. Perderíamos dinero, protestó mi padre, su voz firme intentando recuperar autoridad. Y el tiempo compartido, agregó mi madre rápidamente, hemos intentado, pero el mercado está terrible. Además, son nuestros lujos de retiro. Casi me reí ante la absurdidad de sus palabras. Lujos que no podían pagar. Yo sabía que esos lujos solo eran posibles porque yo les enviaba dinero. Podríamos cubrirlos con tu ayuda, replicó mi padre, endureciendo el tono. Es lo mínimo que podrías hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo miré fijamente y pregunté en voz baja. ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un desafío silencioso. Justo en ese momento, los gemelos entraron caminando tambaleantes. Ethan con su camión favorito en la mano, y Emily balbuceando y riendo. Las expresiones de mis padres se suavizaron al instante. «Ah, miren a nuestros bebés preciosos», y dijo mi madre, extendiendo la mano hacia Emily. Pero Emily, desconfiada, se escondió detrás de mis piernas. «No los conocen», dije simplemente. Solo los han visto 3 veces en su vida y eligieron no estar presentes cuando más los necesitaban. Ethan empezó a corretear entre mis piernas, ignorando completamente a mis padres, y Emily lo imitó. La realidad se hacía evidente, ellos no eran parte de nuestra vida, y los gemelos ya tenían un mundo propio lleno de amor, cuidado y seguridad, sin ellos. Mientras mis padres se miraban entre sí, incómodos y sin palabras, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Tristeza por todo lo que perdimos por su indiferencia, y satisfacción por lo que habíamos construido, un hogar donde los gemelos podían crecer libres de manipulaciones y negligencia. Rodeados de personas que realmente los amaban y cuidaban. Ese día, más que nunca, entendí que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el respeto, el cuidado y el amor que se da cada día. Y mientras Ethan y Emily jugaban alrededor de la mesa, su risa llena de vida, supe con certeza que yo estaba criando a mis hijos en un mundo mucho mejor que cualquier lujo que mis padres jamás podrían haber ofrecido. «Eso no es justo», protestó mi padre con el ceño fruncido, intentando sonar enojado, pero con un dejo de impotencia. «Nosotros también estamos ocupados». «Y sí, muy ocupados para cuidar a sus únicos nietos», observé, mi voz tranquila pero firme, muy ocupados para ayudar a su hija durante una cirugía de emergencia, pero no tan ocupados como para pedirme dinero. Creo que eso dice todo sobre sus prioridades. El rostro de mi madre se arrugó,
Ya no podía decir si era emoción genuina o manipulación calculada, porque con los años había aprendido que era casi imposible distinguir entre ambas. Susurró. Sin tu ayuda, lo perderemos todo. Respiré hondo y le respondí con voz firme. Yo perdí a mi esposo. Hice una pausa y mis ojos se clavaron en los suyos. Mis hijos perdieron a su padre. Sobrevivimos, ustedes también van a sobrevivir. 3 meses después de mi cirugía, mis padres enfrentaron lo inevitable. Tuvieron que vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jessica me mantenía al tanto de su situación, aunque yo mantenía la distancia. Habían logrado mudarse a un pequeño condominio, muy modesto comparado con su antigua propiedad de 4.000 pies cuadrados frente al lago. Mi padre había vendido su barco a pérdida, y finalmente se habían deshecho del tiempo compartido por una fracción de lo que habían pagado. En realidad te están culpando por sus problemas financieros frente a todos, me contó Jessica durante una de sus visitas semanales. Es raro verlos, le dicen a cualquiera que los escuche que los abandonaste después de prometerles apoyo de por vida. Que hablen, le respondí, sintiéndome sorprendentemente tranquila. La verdad habla por sí misma. Y realmente lo hizo. Mi familia extendida se unió en mi apoyo después de conocer toda la historia. Incluso la hermana de mi padre, que siempre había tomado su lado en los conflictos familiares, me llamó para expresar su respaldo después de enterarse de que se habían negado a ayudarme durante mi cirugía. Mientras tanto, mi vida comenzaba a mejorar de manera impresionante. Diana, del grupo de apoyo, me ayudó a encontrar y comprar una casa pequeña de 3 habitaciones en un vecindario seguro y amigable para los niños. Las cuotas de la hipoteca eran incluso menores que el alquiler de mi antiguo departamento, y los gemelos tenían un patio para jugar por primera vez en sus vidas. Mi negocio paralelo de diseñar sitios web conmemorativos creció lo suficiente como para poder reducir mis clientes de diseño gráfico y concentrarme en proyectos que realmente sentía significativos. Olivia seguía ayudando con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero había ajustado mi horario para maximizar mi tiempo con Isen y Emily. Lo más importante era que finalmente había encontrado una comunidad. Los vecinos traían cazuelas cuando nos mudamos, el grupo de apoyo organizaba citas de juego para los niños, y Jessica se había convertido en una verdadera hermana. No solo compartíamos recuerdos de infancia, sino que también colaborábamos para criar juntos a los gemelos, enseñándoles valores de amor, respeto y empatía. Ahora, mientras veía a Isen correr por el patio y a Emily intentando alcanzarlo, sentía que habíamos construido algo mucho más fuerte que cualquier lujo o hipoteca. Habíamos creado un hogar lleno de amor, confianza y seguridad, donde mis hijos podían crecer felices y yo podía vivir tranquila, sintiéndome dueña de mi vida y de nuestro futuro. Con el tiempo, mi vida se volvió más estable y llena de momentos significativos. Los fines de semana eran un torbellino de risas, juegos y pequeñas aventuras. Isen y Emily corrían por el patio, exploraban cada rincón de la casa y se caían y se levantaban una y otra vez, mientras yo los observaba desde la ventana con una mezcla de ternura y orgullo. Olivia ayudaba con la rutina diaria, pero cada día me sentía más capaz de manejar todo yo sola, con Jessica a mi lado para apoyarme en los momentos difíciles. Jessica se convirtió en una presencia constante y confiable en la vida de los gemelos. Los llevaba al parque, los enseñaba a andar en triciclo, les hacía manualidades y jugaba con ellos durante horas. Su relación con los niños crecía cada día, y yo veía cómo Isen y Emily se aferraban a ella con la misma confianza y amor que me tenían a mí. No era solo mi hermana, se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia elegida, alguien que realmente se preocupaba por nuestro bienestar. Mi negocio de sitios web conmemorativos seguía creciendo. Cada encargo me recordaba a James, a la importancia de honrar la memoria de los que amamos, y me daba un propósito más allá de la rutina diaria. Gracias a esto, pude reducir la carga de mis clientes de diseño gráfico y dedicar más tiempo a los gemelos, sin sacrificar nuestra estabilidad económica. Mientras tanto, mis padres seguían intentando comunicarse conmigo, enviando correos y mensajes desesperados, pero ya no tenían poder sobre mí. Habían perdido la casa, el bote y gran parte de sus ahorros, y su desesperación no me afectaba. Sabía que ahora era el momento de mantener límites firmes y proteger a mis hijos de cualquier manipulación emocional. Los vecinos del nuevo vecindario y los miembros del grupo de apoyo se convirtieron en una red de soporte sólida.
Organizábamos citas de juego, compartíamos recetas y nos apoyábamos mutuamente en los desafíos de la crianza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a una comunidad real, un lugar donde podía ser madre y mujer sin sentir culpa ni presión externa. Un día, mientras los gemelos jugaban en el patio con Jessica y Olivia supervisando, recordé todo lo que habíamos superado, la traición de mis padres, la pérdida de James, las noches de lágrimas y miedo. Y sin embargo, allí estábamos, más fuertes y unidos que nunca. Cada risa de Isen y cada balbuceo de Emily eran recordatorios de nuestra resiliencia. Finalmente entendí algo crucial: la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, el cuidado y la constancia. Nosotros habíamos construido nuestra propia familia, basada en apoyo genuino, respeto mutuo y amor incondicional. Y mientras veía a mis hijos crecer felices y seguros, sentí una paz profunda, sabiendo que habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo, libres de la manipulación y el egoísmo que una vez nos había hecho daño. En cada decisión diaria, en cada juego, en cada abrazo y cada risa, Natasha, Isen y Emily habían construido algo mucho más valioso que cualquier casa, barco o lujo perdido. Habían construido un hogar lleno de amor, fuerza y libertad. Y eso, supe, era verdaderamente irrompible. Con los meses, la vida en nuestra nueva casa se volvió un ritmo armonioso y lleno de sorpresas pequeñas pero valiosas. Cada mañana, Isen y Emily corrían al patio antes de desayunar, compitiendo por ver quién llegaba primero al columpio. Emily, todavía tambaleante, reía con cada intento, mientras Isen la animaba con un grito alegre. «Vamos, Emily. Tú puedes». Olivia estaba allí, como siempre, ayudando a supervisar, pero muchas veces yo me sentía completamente capaz de manejar la situación sola. Jessica se había integrado por completo, traía ideas de juegos, inventaba canciones para los niños y los acompañaba en sus travesuras. Y poco a poco los gemelos comenzaron a considerar la otra figura confiable de su vida, alguien en quien podían apoyarse. Una tarde lluviosa, mientras jugábamos a construir torres de bloques en la sala, Emily derramó un vaso de jugo. Isen comenzó a quejarse, y Jessica, sin perder la calma, se rió suavemente. «Tranquilos, no pasa nada. Vamos a limpiar y seguir construyendo. Lo importante es divertirnos juntos». Esa simple frase me recordó cuánto habíamos cambiado. Antes, cualquier accidente o conflicto era fuente de estrés y culpa. Ahora, incluso los pequeños problemas se resolvían con paciencia, amor y colaboración. Mis hijos estaban creciendo en un ambiente seguro y lleno de apoyo, y yo finalmente podía disfrutar cada momento sin sentir presión ni miedo. Mi negocio de sitios web conmemorativos seguía creciendo. Los encargos llegaban de personas que habían perdido a seres queridos y querían honrar su memoria de manera especial. Cada proyecto me recordaba a James, a su amor y a la importancia de preservar lo que realmente importaba, los recuerdos, los momentos y el amor compartido. Además, el ingreso extra me permitió ajustar aún más mis horarios y dedicar más tiempo a mis hijos sin comprometer nuestra estabilidad económica. Los mensajes de mis padres seguían llegando, pero ya no me perturbaban. Sus súplicas desesperadas, sus quejas y sus intentos de manipulación habían perdido fuerza frente a la claridad y seguridad que había ganado. Ahora podía mirar sus mensajes con distancia, incluso con una pizca de curiosidad. ¿Qué más intentarían? Pero ya no tenía obligación de ceder a sus demandas ni de sentir culpa por sus errores. Una tarde, mientras los gemelos dormían la siesta, me senté en el sillón del patio con una taza de café caliente y respiré profundamente. La luz del sol atravesaba las cortinas y dibujaba rayos cálidos sobre la alfombra. Sentí un alivio profundo, una paz que nunca había conocido antes. Por primera vez, nuestra vida no estaba dictada por la culpa, la manipulación o la dependencia de otros. Estábamos construyendo nuestro propio camino, con nuestros propios términos. Jessica se sentó a mi lado, observando a los niños dormir desde la ventana. Le sonreí y ella respondió con una mirada cómplice. Habíamos pasado por mucho juntas, pero ahora éramos un equipo, hermanas, amigas y madres dedicadas a criar a los gemelos en un hogar lleno de amor y seguridad. Finalmente entendí algo fundamental: la verdadera familia no se mide por la sangre ni por obligaciones impuestas, sino por el cuidado, el amor y la constancia diaria. Natasha,
Ethan y Emily habían creado algo mucho más valioso que cualquier casa, barco o lujo perdido. Habían construido un hogar donde la felicidad y la libertad eran la base de cada día. Y mientras los gemelos jugaban y reían, sentí que habíamos logrado algo irrompible. La traición y la indiferencia de mis padres ya no tenían poder sobre nosotros. Éramos fuertes, unidos y libres, y eso era algo que nadie podría quitar jamás. Con el tiempo, mi vida había empezado a llenarse de nuevas conexiones. Jessica ya no era solo mi hermana rival en la competencia por la atención de nuestros padres, se había convertido en una aliada, en alguien en quien podía confiar completamente. Incluso Valerie, la enfermera que me había cuidado en el hospital, a veces se detenía a visitarme con sus hijos, y ver cómo interactuaban con Ethan y Emily me llenaba de tranquilidad. Había perdido a mi esposo, había cortado lazos con mis padres, y aún así, de alguna manera, me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de la cirugía, recibí una carta. Una carta escrita a mano, con la letra temblorosa pero legible de mi madre. Estuve a punto de tirarla sin abrirla, pero la curiosidad pudo más que la desconfianza. La abrí con cuidado y comencé a leer algo que jamás había imaginado, una disculpa genuina. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento, escribió mi madre. Verte construir una vida sin nuestra ayuda me ha obligado a enfrentar verdades dolorosas sobre mí misma como madre. Estaba celosa de tu independencia, de tu resiliencia. Me molestaba que no parecieras necesitarme de la manera en que yo necesitaba a mi propia madre. Pero ahora veo que sí me necesitabas, solo que no de la forma en que yo quería ser necesaria. Cuando nos pediste cuidar a los gemelos durante tu cirugía, estabas extendiendo la mano y nosotros te fallamos completamente. Lo siento profundamente. La carta continuaba explicando cómo habían tenido que reestructurar por completo sus finanzas. Mi padre había conseguido un trabajo de medio tiempo en una ferretería local. Habían vendido la mayoría de sus artículos de lujo y estaban viviendo de manera modesta por primera vez en décadas. Lo sorprendente era que no pedían dinero ni siquiera perdón, solo querían que reconociera la sinceridad de su disculpa. Mostré la carta a Jessica, quien se mostró escéptica al principio. Han estado hablando de escribirte durante semanas, me dijo. Papá estaba en contra al principio, pero creo que ahora también está empezando a ver las cosas de manera diferente, especialmente después del susto que tuvo el mes pasado. ¿Susto? Pregunté, preocupada sin poder evitarlo. Solo hipertensión y dolores en el pecho, explicó Jessica. Pero lo asustó mucho. Ahora está siguiendo las indicaciones del doctor y tomando su medicación. Creo que enfrentarse a su propia mortalidad lo ha humillado un poco. No estaba lista para responder la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis emociones. ¿Era esto un remordimiento genuino o simplemente otra táctica de manipulación? ¿Realmente habían cambiado, o solo estaban adaptando su estrategia para volver a tener control sobre mí? Esa noche, decidí mirar fotos antiguas de la familia por primera vez desde que había cortado los lazos. Detrás de las sonrisas en los retratos, comencé a notar patrones que antes me habían pasado desapercibidos. Mis padres siempre habían sido actores, interpretando el papel de los padres perfectos, la madre amorosa, el padre orgulloso y generoso. Pero detrás de esa fachada, había manipulación, indiferencia y egocentrismo. Cada celebración, cada cumpleaños, cada felicitación parecía cuidadosamente calculada para que ellos brillaran, nunca para mí. Mientras hojeaba las fotos, recordé momentos que antes había minimizado o justificado en mi mente, los cumpleaños ignorados, los logros pasados por alto, las visitas escasas a los gemelos. Incluso la Navidad en el hospital mientras ellos iban a su concierto. Todo encajaba ahora como un patrón claro de negligencia y prioridad personal sobre el bienestar familiar. Aún así, leer la carta de mi madre me hizo sentir algo inesperado, un pequeño hilo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, después de tanto dolor y distancia, podrían haber empezado a comprender el daño que habían causado. Y aunque no estaba lista para perdonar, ni siquiera para abrirles nuevamente la puerta de mi vida, podía reconocer su esfuerzo por intentar reparar algo, aunque fuera un gesto pequeño y tardío. Sentada en el sillón con la carta entre mis manos, Ethan y Emily dormían plácidamente en sus cunas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en un lugar seguro, protegida.
rodeada de personas que realmente me cuidaban y me apoyaban. La vida continuaba, llena de retos, pero también de nuevas oportunidades y de conexiones auténticas que no necesitaban de apariencias ni manipulaciones para existir. Y mientras miraba las fotos, sonreí con un poco de ironía. Por fin, podía ver la verdad detrás de las sonrisas, y también podía construir mi propia historia. Una donde la familia elegida y el amor genuino eran lo más importante, no la obligación ni la culpa.